descubre, ya quizá ha avanzado el tiempo, que la cartografía, esa ciencia que a los marinos nos ha acompañado y que hemos construido, ¿no? También los seres humanos para transitar por ese universo azul, oscuro, desafiante, a veces terrible, ¿no? Por mucho que nos atraiga, para guiarnos a través, digo, de la ciencia, de la observación primero, luego de la matemática, de aquello que nos diferenció, ¿no? De los primitivos pobladores de las costas que se acercaban temerosos a los primeros metros de mar, aquello que nos diferenció y nos permitió surcar mares mucho más lejanos y llegar como vascos a todas las latitudes y longitudes del mundo, pues que la cartografía es una ciencia maravillosa que sigue construyéndose ahora de forma electrónica, en la que participamos todos. La cartografía es ahora social. Cuando uno se encuentra un fondo diferente, pues manda a través de la app una sonda y la sonda aparece a disposición de todo el mundo inmediatamente. Cosas increíbles, ¿no? Difíciles de imaginar. Bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿A que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda o por las aguas de Islandia? Viene a que nuestro invitado es una persona con la que yo he tenido una trayectoria lateral. En algún momento hemos coincidido, nuestros barcos se han cruzado más allá de la distancia del horizonte, no nos hemos visto, pero yo sabía de su existencia y es para mí un enorme placer, bueno, pues presentaros a Juanjo Gaviña. Juanjo, Gabón. Gabón. Tengo aquí el motivo el motivo o el pretexto para tener a Juanjo aquí es que ha publicado un libro que tengo delante, 1489, El mapa vasco del Nuevo Mundo. Un título que ya invita a la lectura, seguro que también a algunos a la polémica, y que nosotros, como amantes de los libros y la mar, pues no podíamos dejar de presentar que bueno, pues además de la mano de su autor, Juanjo Gaviña, que él no vive ahora mismo en Euskadi, pero está de gira, digamos, presentando este libro. Juanjo, bueno, tú eres ingeniero industrial, o eras. Sigo. Sigue siéndolo, ¿no? Pero no solo. No solo, eres muchas cosas. Y hablábamos de la cartografía, ¿no? Hablaba yo de la cartografía, de la ciencia de la cartografía, y de cómo nos ha permitido a los seres humanos y especialmente a los vascos, ¿no? Lanzarnos junto con muchas otras cosas que hay que llevar a bordo de una embarcación, además de cartas náuticas. Hay que llevar instinto, sentido común, conocimiento, don de gentes, en fin, tantísimas cosas. Tiene que ser un marino, y tú, que has sido navegante, también lo sabes. Hablas en tu libro, yo no lo he leído todavía, ¿no? Pero de desmontar tópicos, ¿no? O de revisitar la historia, nuestra historia, Juanjo. ¿Qué te ha llevado a escribir este libro? Cuando uno, a lo largo de su vida, pues, va aprendiendo diferentes tecnologías, diferentes conocimientos, pues se va encontrando que tiene que buscar referencias. Y la historia es muy importante, porque aunque yo trabajo en la prospectiva, que prospectiva significa visión de futuro, para prepararlo. Al fin y al cabo, en lo que yo trabajo se llama prospectiva estratégica, que es la ciencia que estudia el futuro para anticiparse a los acontecimientos, y si no, pues para no tener que sufrirlo como acostumbramos, que siempre nos sorprende lo peor. Y es porque somos estúpidos y no preparamos el futuro. Yo suelo decirlo esto y me refiero mucho a Euskal Herria, ¿no? ¿Para qué nos vale estar orgullosos de nuestro pasado si no nos preparamos para poder estarlo en nuestro futuro? Qué buena frase. Voy a apuntar, has dicho ya un par de ellas redondas y rotundas que voy a apuntar por ahí, Juanjo. Y entonces, pues lo que haces es trabajar y conocer la retrospectiva, que las cosas no son para casualidad. Nosotros lo que trabajamos es muchas veces con escenarios, es decir,
El pasado y el presente es único, no lo podemos cambiar. Pero el futuro en realidad es múltiple. Depende de lo que ahora hagamos y de las condiciones que se presenten para que podamos alcanzar un futuro u otro. El futuro no se prevé, se construye. Para eso es la ciencia de la perspectiva, para hacerlo con mínimos dosis de riesgo e incertidumbre. Bueno, pues ese escenario que hacemos, escenario en realidad aquí se explica mal por culpa de los periodistas y de los políticos, que han utilizado el concepto de escenario como si fuera una foto fija. Cuando escenario viene del francés scenario, que significa guión. Es el camino que a mí me lleva a ese futuro por el que apuesto. Pero que naturalmente para llegar allí tengo que pasar por el punto 1, 2, 3, 7, 16. Y eso año a año. Los waypoints de la navegación. Exacto. Pero es la singladura. Pero lo que también nos pasa es con respecto al pasado, también entiendes y sabes construir escenarios de pasado. Y una de las cosas que hemos descubierto, porque somos un grupo que trabajamos así, también estamos un poco, no pirados, pero vamos, que somos críticos. Y además eso lo aprendes en la ciencia, ¿no? La propia pensamiento, enfoque científico es la duda. Tenemos que dudar. Entonces uno lee a lo largo, sobre todo en la retrospectiva, porque te agarras a pruebas y datos que son contradictorios con lo que nos han contado, que en realidad los historiadores están plagados de grandes mentirosos, que han servido precisamente bajo el mandato o el poder de sus líderes, o autócratas que existían, o tiranos, o reyes, o presidentes, que sirviendo a sus intereses han desvirtuado la historia para acercarla más a esa sardina a su ascua. Y esto es un caso que nos ocurre con el descubrimiento de América y el papel de los vascos. Ajá. Bueno, un tema maravilloso que aquí hemos tratado siquiera lateralmente en algún momento, en el aniversario, en el 500 aniversario del viaje del Elcano, y que vuelve a nuestra mesa. Y me gusta porque está bien analizar nuestra historia con ese ojo crítico del que tú hablas, tan necesario y además tan maravilloso, ¿no? Porque nos renueva la perspectiva de un pasado que, como tú dices muchas veces, ni es tan sencillo, ni tan simple, ni tan burdo como nos lo han contado, ¿no, Juanjo? Así, a grandes rasgos. ¿Qué has descubierto tú que no nos han contado, o al menos no han sido rigurosos al contarnos sobre nuestra historia y nuestra participación en esas navegaciones transoceánicas? Bueno, primero de todo, lo que siempre nos ha asombrado a muchos ha sido que nadie sabe de dónde era Colón. Eso es muy sospechoso. Una persona de su conocimiento y presencia, al menos en los reinos de Portugal, en el reino de Castilla y Aragón, que ofrecía, siendo teóricamente genovés, navegar por el Atlántico, ya empieza a ser sospechoso. No digo que pudiera ser el del Mediterráneo, que la navegación es completamente diferente, pero sí que supiera tanto del Océano Atlántico. Si lo sabía, que podría serlo, tendría que ser porque estaba bien informado, por marinos del Atlántico que ya conocían lo que había, claro, precisamente en otras latitudes hacia el oeste. ¿Quiénes podían ser? Pues los vascos, por una sencilla razón, porque los vascos pescaban ballena, la caza de la ballena, mejor dicho. Y llegaron a ser hasta tener un mercado, una cuota de mercado del 90% de toda la grasa de la ballena que se utilizaba para la iluminación de las ciudades, que algunas no eran tan chiquitas. ¿Cómo era posible y de dónde
extraían esa grasa, donde cazaban la ballena. Como todos sabemos por nosotros que aquel que es le gusta las setas, los perrechecos, Los seteros. estos no te dicen nunca Claro. dónde encuentran, de dónde extraen, de dónde las setas. Los Sasilecus, o sea, esto, Sisalecus, mejor dicho, esto nadie lo dice. Pero lo mismo pasa en la mar. Y mucho menos lo escribe. Y más o menos lo escribe. Claro. Lo mismo pasa en la mar. Claro. Luego quiere decir que ese lugar donde cazaban ballenas era un secreto guardado escrupulosamente, como se sigue haciendo hoy en día. El buen pescador nunca desvela No, sus territorios. Está entre claro. los de su talde lo Sí. cuentan, pero el resto no. Por eso bueno, los arranchales andan escuchando a ver lo que dicen los otros por si captan algo. Pero eso es Ahí hay una lucha de contrainteligencia que me río yo de la que hay a nivel global, ¿eh? Pues Entre este y imagínate este. la que era en aquellos tiempos, Claro. cuando tenías tú a los bretones, a los holandeses, incluso los daneses, noruegos y otros como los gallegos, astures, etcétera, dispuestos a meterse Claro. en aquello que era una verdadera fortuna, ¿no? Un recurso impresionante. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tenemos datos de lo que representaba la flota ballenera vasca. Pues que ya en el siglo IX hay escritos, natas, en las Islas Feroe, que nos cuentan que allí todos los años iban balleneros vascos, pero ya en el siglo IX, en el año 800 y pico. Y tenemos que ir al siglo XV a finales para el descubrimiento de América. Ya en el siglo... Tú piensas, Juanjo, perdona, pero es que claro, vas diciendo cosas muy interesantes y algunas me interesa destacar para que no se pierdan. ¿Tú piensas que Feroe era la escala para dar el salto luego a Terranova? No. Feroe, Islandia, Groenlandia, Terranova. Era una de las escalas, entonces, Claro. ¿no? Uh-huh. Feroe sí, porque ya allí se cazaba la ballena. Y una de las flotas más importantes de los que acudía todos los años era precisamente la flota vasca. Pero si vamos hacia el siglo XV, comienzos o finales del XIV, 1390 y tal, ya en 1412, más o menos, ya hay un documento islandés que dice que por allí había pasado una flota de 20 bacaladeros vascos. Es curioso que se dice vascos. Eso es otro de los temas por lo cual cómo nos cocían. Este libro también es histórico y recoge que nosotros teníamos un pabellón. Un pabellón por el cual navegaban todos los barcos. Los de la Burdi, los navarros, porque Hondarribia era un puerto de Navarra, que todavía no se les ha devuelto, por supuesto. Pero también teníamos que los guipuzcoanos y los vizcaínos. Y todos navegábamos bajo el insignia o pabellón de Vizcaya. Todos. Ese fondo rojo con las aspas blancas. Esa es la Cruz de Lorena. Ese era. Y con eso se nos reconocía. Yo tengo una carta, una reproducción, no es el original desde luego, de una carta inglesa del 1800 en la que aparecen los pabellones más frecuentes de las flotas europeas y después de los pabellones ingleses, ese es el primero que aparece. Sí, hombre, el vasco era conocido en la Edad Media como un navegante de derrota. Porque es que siempre estaba navegando. Iba a puerto, le mandaban otra cosa y claro, así podía tardar hasta un año en llegar a casa. Pero es que obviamente según le llevaran precisamente en las casas de contratación, que existía una casa de contratación con antelación al consulado de Bilbao o de Burgos, que estaba en Brujas. Pero es que también teníamos buenas relaciones con Nantes,
que era la capital de Bretaña, y nos asentábamos en Nantes, es curioso, en la iglesia de los franciscanos. Entonces no existían los jesuitas, pero sí ha sido precisamente una buena relación entre los franciscanos y nosotros, ¿no? Recuerdo haber leído de esa relación con la orden franciscana, y no precisamente por casualidad, ¿verdad? Sino por su forma de entender las propias relaciones humanas y, ¿no? y Sí, bueno, comerciales, ahí sí. hay Bueno, un, fíjate, ahí es que entramos en otro en un tema. cuento, pero es muy bonito porque cuando un vasco, que era indiano y tenía que regresar aquí por algún problema, y tenía que dejar allí a la mujer, la hacienda y todo eso, bueno, la hacienda en vasco significa también el ganado, ¿no? Pero vamos, todo, pues siempre se decía, deja a la mujer a los jesuitas y la hacienda a los franciscanos, pero no al revés, porque te quedas sin mujer y sin Y sin hacienda. acción. Muy bueno. Oye, Juanjo, el tema es que tú, de alguna manera, bueno, nos estás diciendo que Colón se inspiró para proponer. Él no era directamente quien había adquirido los conocimientos, pero sí había recibido esos conocimientos que le permitían aventurar que había una ruta hacia las Indias, ¿no?, que él buscaba por el Atlántico a través del testimonio de marinos vascos. Eso es lo que desarrollas en este libro, además de... Sí, pero más que el que se entera es él, Ajá. porque también existe una cosa, era una hilera que no he seguido, que es que Colón era vasco. Es una gran probabilidad, lógica. Es decir, es más verosímil pensar eso que era de Génova o era de cualquier otro sitio. ¿Por qué? Bueno, quien la acompaña, y era a su vez el propietario de la nao Victoria, es otro vasco, que es cartógrafo, el vizcaíno Juan de la Cosa, de la Cocha, que aquí ya sabes lo que hacen los escritores Sí. o escribanos castellanos, te ponían la cosa y era la Cocha, como pasa con la raza y la raza, ¿no? Y son apellidos vascos. Y este, pues, era cartógrafo, y este era el valido más importante del cual se fiaba la reina Isabel de Castilla. Entonces la reina Isabel de Castilla desconfiaba, porque había otros intereses, como era la conquista del reino de Granada, pero también no se fiaban bien de Colón. En primer lugar, porque Colón quería ir por el paralelo que atraviesa Gomera. No sé, luego se dice la historia, no sé si es verdad que tenía algún asuntillo con la regente, pero bueno, el caso es que de allí salía y seguía, y claro, enfrente, siguiendo hacia el oeste, tú llegas a donde llegaron, que era precisamente las Bahamas. La reina quería saber qué había después. Y para eso, esto ya es ficción, pero una ficción que es más verosímil que la historia de que fue porque sí. Claro. Nadie deja una aventura que cuesta tanto y con tanto riesgo, porque al fin y al cabo navegar en el océano es un riesgo, es un medio hostil. Completamente. Entonces, Nadie empeña sus joyas, ¿no? exactamente. Si no hay algo poderoso y cierto, hablabas tú de verosimilitud antes, algo cierto y poderoso que nos da un tanto por ciento elevado, ¿no?, de posibilidades de éxito, claro. Y que es precisamente aquel que pone hasta su propia nao, la nao Victoria, claro, para que se lleve eso con todo el riesgo. Que conste que Juan de la Cosa realizó todas las navegaciones en todas las expediciones que hizo Colón. Se decía que era un poco como el chivato de la reina Isabel de Castilla. Pero obviamente lo que sí es que no fue solo, porque allí fueron casi 20 tripulantes vascos y pilotos. Entonces empieza a haber algo que es, aquí pasa algo. Pero no solamente pasa algo, pasa que uno también encuentra que si en el siglo finales del XIII, comienzos del XIV, ya navegaban y cazaban por Islandia, es que de Islandia a Groenlandia son 300 millas náuticas. Y hasta Terranova son 1000.
algo que Claro. te dice que Que esto habían era hecho lo fácil. más difícil. Cuando llegaban a Terranova, habían hecho, o a Groenlandia, habían hecho ya lo más difícil, que era surcar el Atlántico Norte, ¿no? Luego lo tenían mucho más fácil para saltar a la costa americana. Sí, y tenían algo que era todavía mucho mejor, que era la posibilidad de llegar vivos después de singladuras tan largas. ¿Por qué? Sabían cómo combatir el escorbuto con la sidra. Mm. La Hemos si- hablado aquí alguna vez de eso, fíjate. Sí, la vitamina C que tenía la sidra. Sí. y eso se repartía. Llevaban chacolí, llevaban sidra. El chacolí para unas cosas, pues sinceramente, cuando había muchos movimientos era la mejor manera de aguantar un mareo. Y la sidra, precisamente por sus dotes de prevención de lo que era el mar de mar, que se llamaba. ¿Eh? Gaizo. Se volvía uno, ya sabes lo que era el escorbuto, al final morías. Por cierto que el Juan de la Cosa murió de escorbuto, pero es porque tampoco en América, en uno de sus viajes, pues se pudo navegar con sidra, ¿no? O sea, tú partes de, a ver, hay que decir que esta es una hipótesis que tú trazas, una hipótesis basada en tus conocimientos de la historia y que conviertes en una novela de ficción. Es, Sí, la novela es de ficción, pero ajustada, es histórica porque se apoya en... Bueno, toda novela histórica tiene su ficción, ¿no? Los personajes, pero lo que sí es que se asienta en conocimientos que se tenían. Y algunos, tú estableces la hipótesis de que tuvieron que realizar un viaje por encargo de la reina de ir a, a América, pues porque era la forma más lógica de entender y garantizar que al otro lado había un continente o había un tierra. Eso era fundamental. Entonces, eso, ¿cómo también lo conseguimos averiguar? Por los tiempos. Se tiene una especie de pidgin, que es un conjunto. El inglés fue en su origen un pidgin, porque era lenguaje sajón, lenguaje francés, y al final salió con el tiempo esto, pues el inglés. Nosotros lo hicimos con el islandés, euskera a islandés, pero también euskera algonquino, que era la lengua que hablaban los nativos, una de las tribus de los nativos precisamente de Terranova, pero que también estaban y hablaban un idioma todos muy parecido. Los demás podrían ser como la diferencia como podría tener el italiano y el español, con el algonquino que se hablaba en Manhattan, que era lo que hoy es el estado de Nueva York, e incluso en Washington, en Cherokee y todas estas zonas de West Virginia y también e incluso más al sur, hablaban algonquino. Entonces también se describe. Yo tuve que estudiar, no digo que mucho, pero lo suficiente para entender algunas palabras de algonquino a partir del euskera. Entonces, esto, cuando llegan y descubren lo del yacimiento de Red Bay, la nao San Juan, que se aparece allí, 1565, estamos no, hablando. 30 y tantos es. Creo que 30 y tantos. 65 yo creo que fue el hundimiento, ¿eh? Sí. Se puede decir que casi seguro, pero bueno, 20 años, estamos hablando de muchos siglos, 20 años arriba y abajo. Sí, yo sé que era 1538, más o menos, tengo establecido cuando se empiezan ya a situar una Ah, cosa. bueno, en Red Bay sí, no, yo estoy hablando del San Juan en El San concreto. Juan no, Sí. eso, pero el Red BC llevaba ya Antes, años. sí, claro. Bueno, en aquellos tiempos ya parece ser que utilizaban ese lenguaje de comunicación. Entre los indios y los navegantes vascos que llegaban Sí, allí. sí, ellos decían de... La Paisa Cobeto, Eso, aquel famoso. a pesa o beto, ese vos. Sermodús, a Paisa Cobeto. Y lo que sí es que tú, ¿cuánto tiempo crees que se necesita para tener un pidgin y hacerlo?
pues Eso no es flor de un hacer día. un slang, ¿no? Hay de, Eso no es flor de un día. no, claro, es una relación constante y mantenida en el tiempo en la que las dos partes tienen que estar ganando, ¿no, Sí. Juanjo? Y esa Se, igual es la clave. se necesitan al menos 2 generaciones. Ujú. Para hacer un lenguaje mixto hay, 2 generaciones son 50 años. de presencia vasca en aquellas Claro, si no tierras. desaparece. Eso es tener mucho trato y relación y convivencia. Y además que se extiende, porque claro, se va conociendo. Entonces, eso es otra incógnita, es un misterio que tú lo resuelves, pues bueno, pues tuvieron que ir antes. Claro. Antes has dicho algo que es importante, ¿no? Y yo recuerdo que lo hablábamos aquí con un amigo Luis Ferres Gurt, que nos decía, él es un amante del mundo fenicio, y nos decía que los fenicios habían sido unos grandísimos, grandísimos navegantes, los más competentes de la antigüedad, desde luego en el Mediterráneo, ¿no? En la A todos antigüedad los clásica, a niveles. todos los niveles. Construían en serie. Sí, sí, ¿Eh? eso es. Y que nos decía, y mucha de nuestro, o la mayor parte de nuestro desconocimiento y de que no solo les tengamos portales es la falta de documentos escritos, porque precisamente ellos destruían cuando un barco fenicio era capturado o se venía a pique, destruían los pocos documentos que llevaban y referencias que llevaban a bordo para que nadie se hiciese con ellos, con ese conocimiento, ¿no? Lo mismo que has comentado respecto a los vascos. La falta de documentos anteriores a la época, al siglo XVI, ¿no? Los archivos de Oñate y tal, la falta de documentos anteriores que puedan hablarnos de los inicios de la navegación a América por parte vasca, ¿sería por esto, Juanjo? En este caso, como otras veces en la historia, la falta no significa ausencia, ¿no? O sea, la falta de esos testimonios no significa que no los haya habido. Bueno, yo creo que de testimonios ha tenido que haber. Eh, yo otra de las pistas que he seguido ha sido un personaje de John Smith, es otro inglés que estuvo aquí con el cual se relacionan y que él sabía. ¿Hablamos del novio de Pocahontas o no? No sé si es ese, no creo que no. No sé. Porque hubo relaciones, pues por ejemplo, con Bristol. ¿Eh? Bristol también era muy potente, no solamente era Londres, sino también Bristol. Y estos desarrollaban la navegación y estaban interesados. De hecho, intentaron llegar a América, pero fue frustrante porque no pudieron y algunos ni regresaron siquiera. Pero eso no quita para que siempre tuvieran la idea de que existía América o existía algo allí. Entonces, es muy curioso, por lecturas y de alguien que copia, como pasa con la historia, pues llegó algún documento a mis manos en el cual se hablaba de que el navegante veneciano, que luego trabajaría para Enrique VII, el padre de Enrique VIII, y que llegaría a Terranova, fue este navegante inglés, que se dice inglés, bueno, era veneciano, ¿cómo se llamaba? Chiaboto. Sí. Bueno, pues este estuvo en Bilbao. Como estuvieron otros. Bilbao era muy importante para aquella época. También un presidente americano también estuvo. John Adams, John Adams, con su hijo. con su hijo. Dos presidentes americanos, porque Sí, John Adams los dos eso fueron. es, sí, sí. Entonces, estas son cosas que se han contado, pero no se ha dado importancia. Como tampoco que en la firma de la independencia americana, ese mapa que donde aparecen, pues está un vasco. No sé si está el almirante Manzarredo, pero sí está Gardoqui. Eso también lo hemos mencionado aquí alguna vez, los uniformes de Washington, de las primeras milicias americanas, zarparon de Bilbao, y las armas de Ibar vía Pasaya, vía pasajes. Exacto. Y Sí, sin sí. embargo,
Entonces hay Y lo dices y parece, bueno, ya están estos echándose flores, ¿no? Pero era verdad, era Gardoqui y Mazarredo, fueron, bueno, Gardoqui fue el primer embajador de la corona española en Estados Unidos. Bueno, fue de la corona española, pero él tenía sus negocios. Lo que Sí, sí, pasa era es un que se agarró, hay negociante. que agarrar. Fue Sí, sí, nombrado precisamente por sus negocios. claro. Y yo creo que colaboró mucho más con América y con su independencia y su desarrollo que, por ejemplo, que los franceses. Que Lafayette, ¿no? Que el famosísimo Bueno, Lafayette. Lafayette hizo lo suyo, pero Mm, también eso quedó truncado porque luego llegó pues una época muy convulsa para para Francia. Francia con Claro, esto la de la Revolución contrarrevolución. Francesa Claro, claro. y luego las guerras que tuvieron ellos entre ellos, ¿no? Ya sabemos lo que pasa en las revoluciones, ahí teníamos a Robespierre y al otro, el periodo este negro, y que se mataban unos a otros. Entonces ahí se perdió mucho y todo el contacto y las relaciones exteriores. Pero, por ejemplo, Gardoqui, que era mucho más comerciante, que los vascos éramos comerciantes, éramos como fenicios. Mm, Si, por ejemplo, Aníbal no destruye Roma, no es porque... Es que los romanos sí, eran más sanguinarios y vivían a cuenta de los demás. Como pasaba con los algonquinos y los hurones en América. Los hurones, que eran sus enemigos, estos no le pegaban un palo al agua. Pero lo que sí sabían que combatiendo contra otro y ganando a los ricos, a los que tenían, se quedaban con eso y vivían sin trabajar. Eso también hizo Roma, que vivían del pan circenses, aprovechándose de las conquistas que habían hecho con otros pueblos trabajadores. Pero los cartagineses, como los fenicios, eran comerciantes y sabían que si destruían una ciudad como Roma, iban a conseguir perderse el comercio. claro, mataban la gallina de los huevos de oro. Exacto. Bueno, esto es un comentario que al final lo que te llega es a lo siguiente, y estaba escrito, pues todas esas discusiones y relaciones y cómo le encargan, y esta es otra de las vertientes del libro, pues aparece, bueno, algo que aquí nos ha hecho referencia. Y yo me acuerdo que en todos los cuentos que se nos dicen, se nos han dicho, siempre se habla de que el mayorazgo hereda el caserío. Unos se meten curas o frailes, y otras monjas, y otros a indianos, a América. Y nunca se habla del mercenario. Blas de Lezo empezó como un mercenario. Esto estuvo navegando precisamente para la flota francesa. Pero así ha habido muchos. La cuadrilla azul, la que va a luchar allí a las Navas de Tolosa, o antes, ¿esa qué fue? Pues fue precisamente... Las legiones guipuzcoanas, ¿no? Romanas, Bueno, igual. establecidas en Y Gales. a mí parecía que no habían estado. Si teníamos unas relaciones maravillosas. Claro. Pensamos, tenemos la impresión, Juanjo, que empezamos a viajar con los aviones y los aeropuertos y la humanidad lleva viajando y globalizando el planeta y las sociedades desde que inventamos la vela. Y los vascos. Mira, esto es una deducción que también se hace. ¿Cuál era el nombre antiguo de Europa? El nombre antiguo de Europa era vasco. Se llamaba Landa. Landa es tierra también. Que los ingleses lo cogieron, los sajones, y lo han incorporado, pero es una palabra prestada. Y dicen hoy en día que land es suyo. No. Land no es suyo. Porque si fuera suyo, además el idioma inglés, igual que el vasco, lo permite, tú puedes utilizar de un sustantivo, puedes hacer el verbo inmediatamente. Landing. Tu land es aterrizar. Pero el único idioma de toda Europa, y conozco bastantes, que utiliza un derivado o aprovecha landa para explicar algo relacionado precisamente con el cultivo de la tierra es vasco. Landatu es cultivar landare. y landare es la planta. Entonces, eso es lo que ha quedado. Y cuando iba un pueblo, porque después de la glaciación se retrasan los hielos, entonces, ¿cuáles? Los de la cultura rupestre, que quizás sean los protovascos, que van recuperando esos terrenos y colonizándolos o visitándolos. Por eso hay tanta toponimia con nombre vasco en Europa. Bueno, Juanjo, para aquel al que le parezca que estamos fabulando ya en exceso,
hablarle de los modernos estudios mitocondriales, ¿no? Paleogenéticos se han realizado no por parte vasca, sino por parte de expertos irlandeses, Exacto. ingleses, que han demostrado efectivamente la existencia de una genética que parte de esta esquina del Golfo de Vizcaya, esparcida por Europa, ¿no? Vamos. Exacto. Juanjo, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, hace ya unos minutos que nos hemos quedado sin el tiempo previsto, pero salen tantas cosas. Vamos a emplazarte a que vuelvas en otro momento a Ichastantac y hablemos un poco más del libro, que lo merece, y de algunas cosas que nos has comentado. A ver, al fin y al cabo estás aquí para promocionar tu libro, que diría aquel. Vamos a decir que este libro está ya en las librerías, Juanjo. Sí, están las librerías. Se va a presentar en un plazo pues, de 15 días en el Museo Marítimo de Bilbao y también en el Aquarium, que es la Sociedad Oceanográfica en Donosti. Pero también se va a hacer en Iruña y también se va a hacer en Gasteiz y seguramente pues, también en Donibano Eloitzune, que es precisamente de donde son algunos o viven algunos de los protagonistas. Muy bien, pues este libro está ya en vuestras librerías, ediciones Beta, Juanjo Gaviña, 1489, el mapa vasco del mundo, del Nuevo Mundo, con una ilustración maravillosa y definitiva, que yo sé que te han hecho en casa para este libro, y que con todos estos con estas cuadernas y estos baos que basados en la historia que Juanjo nos ha descrito así muy por encima, porque no tenemos tiempo para más, ha construido una historia de ficción que seguro que es maravillosa. Bueno, es una novela de ficción, pero también es una novela romántica. Ajá. Es una novela pues que junta diferentes pueblos, culturas, pero también es una novela de aventuras. También es un thriller y también tiene ciertos engranajes de lo que podríamos decir misterios que se van resolviendo poco a Qué poco. ingredientes más maravillosos para una novela que además es una novela marítima, náutica, que nos seguro que nos va a apasionar. Bueno, antes, Juanjo, te he descrito como un ingeniero, pero tú eres muchas más cosas. Ahora vives en Israel, has dado clases en Estados Unidos, en Stanford, creo. A ver, alguien que nos esté escuchando, diga, bueno, qué fabulaciones, qué especulaciones están haciendo. Ojo, que tú tienes un currículum que en cualquier caso dice mucho de saber buscar fuentes, de saber contrastar y de usar, como has dicho tú antes, la historia, ¿no? De una manera precisa. De una manera precisa y sobre todo heredando. Yo más que sangre tengo salitre, porque mi padre fue marino, capitán de la Marina Mercante. También lo fueron pues, mi aitona y todos los antepasados. Yo tengo salitre por parte paterna en todos los lugares. Y una de las cosas pues que también he querido pues con este libro es que esta historia me la había contado mi aita. Esto se ha transmitido. Por eso el protagonista también es de mi familia. Mi padre era Gaviña Andraca. Y el protagonista es algo que sabemos de un familiar, Ochoa de Andraca. Que es curioso, se llamaba Ochoa, pero luego lo inscribieron como Lope. Porque Ochoa y Lope es lobo. Nos han cambiado la historia y siempre lo han intentado, pero eso es otro tema que si quieres hablaremos más adelante. Juanjo, pues yo te voy a enrolar, te apunto en el rol de esta embarcación y si te parece, de vez en cuando, si estás en tu residencia ahora mismo en Israel, pues hablamos vía redes o telefónica y nos sigues contando y seguimos tirando de todos estos hilos maravillosos, fascinantes que aunan ciencia, misterio, ciencia histórica, misterio, navegación, romanticismo
y de vez en cuando nos hacemos una singladura mano a mano, ¿te parece? Me parece perfecto, Eduardo. Pues 1489, el mapa vasco del Nuevo Mundo, el libro que presenta Juanjo Gaviña en estos días de visita en su Euskal Herria querida y que nosotros ya tenemos en la mano y os recomendamos. Es que ricasco. Zorregatik. Zuei. Me llamo Silver. John Silver el Largo me llaman. A su servicio, señor. Señor Silver, mi nombre es Trelawney y este muchacho es nuestro grumete Jim Hawkins. ¿Ha servido en la armada, buen hombre? Ah, sí, señor, con el almirante Hawks en Vizcaya. ¿Con el inmortal Hawks? Sí, sí, señor. ¿Y hay muchos marineros con una sola pierna? Oh. Itxas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.